Nosotros normalmente duramos una hora, pero puede durar media hora, lo que salga en la conversación, tranquilo. Ya, dale. No, pero está tranquilo. Estamos bien. Depende de cómo lo estemos pasando. Ah, ya, muy bien. Pues, perfecto. No, sí, bueno, la idea también es un poco conversar la idea de este programa, o cómo lo hemos querido perfilar, es poder hablar de temas que nos interesan hablar con gente con la que nos interesa poder hablar. Entonces hemos tenido invitados desde la academia como Fernando Atria, gente de la política y también músicos, poetas, etcétera, porque la idea es poder hablar de todo, y en general al final poder hablar también un poco de esta sociedad que está como en cambio, en un cambio absoluto. O sea, estamos ante la posibilidad de cambiar desde nuestra forma de relacionarnos hasta cambiar la forma del Estado, la forma de nuestro desarrollo económico, etcétera. Entonces, bueno, de partida, saber cómo ves tú el panorama como actual, el momento que estamos viviendo como sociedad. ¿Ya empezamos? Ah, no, No, no sé, bro, es que somos así. Bueno, sí, Marcelo, ¿podrías dar la mira, yo presentación quería clásica? contarte cómo de Ah, qué se Bueno, trata ya. el programa y terminar haciéndote una pregunta. ahora podría ser Marcelo. Marcelo Eso, podría ser, eso fue lo que yo no entendí. Marcelo podría hacer la Ponme presentación la clásica. pregunta, no hay problema. Si quiere hacer la presentación clásica ahora, que como que Ya voy a hacer la presentación clásica entonces. Señoras y señores, aquí comienza un nuevo capítulo de La Verdad También Se Inventa. Mi nombre es Marcelo Valverde. Me encuentro junto a mi querido amigo, historiador académico, el señor Matías Hermosilla. Y Matías Hermosilla, cuéntanos quién es la invitada que tenemos el día de hoy. Estamos muy contentos después de coordinarnos en los tiempos han sido tan intensos, elecciones, tantas cosas, poder conversar por fin con dirigente estudiantil, diputada, un personaje muy relevante para el futuro, yo creo, dentro de la política y la sociedad chilena, Carol Cariola. Bienvenida. ¡Ay, tremenda presentación! Muchas gracias. Matías, Marcelo, qué gusto saludarlos. Gracias por esta invitación. Muy contenta de poder estar aquí conversando con ustedes. Oye, yo recién estaba tratando de contarte de qué se trataba el programa, pero mientras lo decía, dije, oye, esto suena bien como pregunta. Entonces, por eso te preguntaba un poco cómo ves tú este momento que estamos viviendo entre cambio de constitución primaria y ahora ya camino a elecciones presidenciales, cambio también en mucho movimiento en cuanto a municipios, etcétera, y a la vez esto como, como parte de movimientos de cambio en general sociales que vienen de hace ya varios años como muy potentes. Sí. Sí, bueno, yo creo que tú lo decías muy bien, Marcelo, estamos viviendo momentos muy potentes, ¿no? Muy, muy vertiginosos también, de cambios que son bien estructurales, bien profundos de nuestra sociedad. Yo creo que Chile hace varios años que viene experimentando procesos de transformación, también a partir del desarrollo de nuevas generaciones que de alguna manera han empezado a empujar estos cambios a raíz de contradicciones que se vienen arrastrando por muchos, muchos años. Yo me siento muy entusiasmada con el momento político que Chile está viviendo. Tener una nueva constitución no es algo menor, no es solo un símbolo de una nueva etapa, sino que en lo concreto significa pensar una nueva estructura de democracia, significa una nueva institucionalidad. La institucionalidad en Chile está muy desgastada. La ciudadanía en general no cree en las instituciones porque se ha defraudado, porque tenemos instituciones rígidas, instituciones cerradas, elitizadas, que no son representativas de la realidad diversa que el país tiene. Y que claramente han ido generando una lógica de desigualdad que a mí me parece que es lo más irresistible, digo, irresistible en el sentido que ya no resiste, ¿no? Ajá. Insostenible, que ya no se sostiene por sí mismo. Y creo que, bueno, todas esas cosas sin duda van configurando un escenario
que además, al menos para mí, no sé cómo lo verán otros, quizás hay otros que se quieren escapar, que ya no quieren nada con esta nueva etapa, no este nuevo Mm, Chile, por decirlo alguno, al menos a mí me encanta. Yo estoy mm, súper feliz, me siento muy parte de este nuevo Chile, de su construcción, de haber empujado también estos procesos de cambio. Entonces, es muy gratificante después de tantos años de lucha, de estar ahí, de poner los temas, de mostrar la contradicción, de haber dicho tantas veces nueva constitución cuando nadie nos pescaba, mm, que era como, ay, qué nueva constitución, si eso no se come. Bueno, ujú. hoy día tenemos un proceso constituyente en curso, en fin. Lo Mira, veo así, digamos, muy en sí, general, no hay mucho más que Sí, sí. decir. Es que estamos en un mar de cambios y cosas, ¿no? Es como, qué interesante, de repente yo pensaba en esta constante también y en tu biografía, ¿no? En ese aspecto, ¿cómo ha sido como esa conversación con ese pasado y decir, bueno, me acuerdo que lo hemos conversado antes con Marcelo Harto, esa idea de que ahora uno puede votar por alguien de izquierda y que va a salir, ¿no? Como que hay una opción de cambio total, radical, ¿cómo se siente ese proceso? ¿Cómo contrastáis ese proceso de haber sido como dirigente estudiantil ahora a ser diputado y estar en este proceso de transición y de cambio? Sí. Bueno, creo que lo veo muy fruto de un de un proceso progresivo. Yo no me pierdo, ¿no? No creo que esto haya sido porque se alinearon las estrellas y que de un día para otro como que, oh, Chile cambió, no. No, o sea, finalmente esto ha sido un proceso de acumulación. Me ha tocado vivir muchas de esas etapas. Yo vengo siendo dirigente estudiantil desde la media, viví todo lo que, como el proceso previo al pingüinazo. Vivimos también lo que fue el proceso de previo y el 2011 propiamente tal, pero también lo anterior, que fueron varios hechos, ¿no? El 2011 fue un momento súper importante, pero no fue el único. El 2009 nosotros tuvimos un Congreso Nacional de Educación que fue triestamental, que fue probablemente uno de los hitos más relevantes que ha tenido el movimiento estudiantil en los últimos años, previo al 2011. Nos ha tocado vivir muchas movilizaciones sociales, transformaciones, ¿para qué decir la revuelta popular de octubre? Que sin duda a mí por lo menos me tenía súper impactada, como que eran tantas cosas, el despertar de los chilenos y las chilenas, el salir a la calle, el mayo feminista del 2019, también a mí me llenó el corazón. Hoy día todavía siento cada vez que como que me acuerdo de todo lo que eso significó y ha significado para las mujeres durante estos últimos años. Realmente creo que son muchas, muchas cosas, mucha acumulación de fuerzas, como una olla a presión, ¿no? De alguna manera que hoy día está como en su momento más álgido, en que finalmente toda esa cocción de proceso, todo ese proceso, digamos, de lo que hemos venido construyendo, hoy día se empieza a materializar y se empieza a concretar en cuestiones reales. Y eso real pasa por, como decías tú, Matías, poder no sé, pues pensar en un proyecto de transformación es real, no en una medida de lo posible, no en un Ujú. gobierno más que sabemos que va a seguir siendo más de lo mismo, sino que ujú, pensar en la posibilidad de presentar una candidatura presidencial de un joven de 35 años que puede llegar a ser presidente de Chile. O sea, digo a propósito de la candidatura de Gabriel, que gana una primaria. Claro, no era mi candidato, yo en eso soy honesta y lo dije abiertamente, yo tenía otro candidato que era Daniel, pero que también Daniel Jadwe, un candidato relativamente joven también, que tiene un proyecto de cambio y transformador comunista, cuando los comunistas hace 20 años nos comíamos las guaguas y no podíamos poco menos que hacer, que en Chile estábamos excluidos de toda la institucionalidad, del Ujú. parlamento, de los municipios. Hemos ido ganando espacios también hoy día y bueno, una candidatura de izquierda claramente pasa a tener un rol distinto porque de alguna manera logramos hacer que el sentido común de lo que la izquierda chilena ha venido planteando durante tantos años, desde la recuperación de la democracia hasta la fecha, ya no es el planteamiento solo de la izquierda. De hecho, Mm, yo por lo menos, a pesar de que soy comunista y soy una persona que yo me siento de izquierda, soy de izquierda, me ujú. identifico en posiciones progresistas de la política, creo que también es importante no perderse en que la lectura de la sociedad se haga entre izquierdas y derechas. Yo creo que también hay un cambio en eso, hay un proceso ujú. que se ha ido Mm. generando y que también es importante poder leerlo, pero sí de las fuerzas transformadoras. Quizás ese es como el mejor concepto de lo que estamos viviendo, ¿no? Esta fuerza transformadora que Chile experimenta.
Ajá. Sí, bueno, de hecho, Como Star como, Wars, así como como- la fuerza. claro. Oye, ¿verdad? Porque en Star Wars se habrá dado ese conflicto igual dentro de los rebeldes, así como, no, yo soy más rebelde, no, pero tú soy menos rebelde, no, pero es que yo soy Obvio, rebelde desde antes, no, yo soy rebelde de hace poco nomás, pero tú además, eres un Star Trooper, ¿qué haces acá ahora? ¿cuáles son las fuerzas rebeldes? ¿Cuáles eran Claro, las fuerzas rebeldes? Claro. Yo creo que incluso todo eso estuvo en contradicción. claro. Y respecto a eso mismo, porque también, bueno, con María estuvimos como reaccionando en vivo a los resultados ahí en Twitch, los resultados de la primaria. Y hablábamos sobre este proyecto, ¿cierto?, de un gobierno transformador, ¿cierto?, de, de que especialmente en la primaria de la izquierda, lo importante que era que prime el proyecto, que prime y lo bonito que debiese ser que se unan ambos programas, eh, que me imagino que es un proceso que se vendrá ahora de unir, de sacar un poco de aquí, un poquito de allá, pucha, tomar ambas propuestas y crear un gran proyecto transformador que una a la mayor cantidad posible, no solamente de la izquierda, sino que la centroizquierda y de todas las fuerzas transformadoras, como decías tú, viendo esto de una forma un poco más multifactorial y no solamente lineal así de izquierda a derecha. Eh, pero a la vez también están todas estas críticas y perspectivas de a quién llegó cada uno de los candidatos, ¿cierto? Si Jadwe llegó al candidato más militante o al más a la izquierda o al más descontento o más postergado, si Boris llegó a una candidatura más transversal. ¿Cómo crees tú que afectó esto? ¿Crees que afecta la mochila con la que carga el PC de tantos años eh, de esto de meter miedo, de meterle miedo al comunismo, de también de postergarlo siempre? Esto también de haber apoyado tantas candidaturas en segunda vuelta, por ejemplo, por algunos, para que, pucha, pero que se concrete ciertos puntos y que después ni siquiera se concretaban esos puntos. ¿Crees que pesó la historia como política de cargar y por ende tal vez ser como más escéptico ante las críticas, ante los ataques, a diferencia de Boris, que es un movimiento mucho más nuevo, ¿cierto? Como que no... Y más encima que el Frente Amplio también como que es gente menos de izquierda, más de izquierda, de por aquí, de por allá, como que no cargan con ninguna, no tienen que estar dando respuestas por nadie, no tienen que andar condenando nada, como que es mucho más fácil decir, oye, condena tal cosa, sí, condeno, ya, y esto otro lo condena, sí, condeno, ¿cachai? Como que no hay que, No, ya, sí. claro, sí, condeno todo y lo que tengáis ahí, lo que viene, ya lo condeno también. No, o sea, obvio que la historia del Partido Comunista son 109 años, ¿no? De historia, ¿no? Uh-huh. Y más de 30 de años de clandestinidad, de Claro. persecuciones, de dolor. O sea, es evidente que la historia del Partido Comunista es muy profunda en la historia de nuestro país. No, la persecución anticomunista viene de tiempos inmemoriales. De hecho, sin ir más lejos, el fundador del Partido Comunista fue duramente perseguido en su momento, la fundadora también, fueron dos, ¿cierto? Teresa Flores y Luis Emilio Recabarren, después Uh-huh. posteriormente otros momentos de la historia, Videla, imagínate lo que significó Claro. a nosotros la traición de ese candidato, de ese presidente del cual fuimos parte de su proyecto, y producto de la posición del PC respecto de los trabajadores, de la huelga del carbón en su momento, se generó toda una persecución, tanto así que Pablo Neruda, que era nuestro senador en ese momento, tuvo que salir arrancando el país por la ley maldita. O sea, digo, todos esos procesos que son históricos, que claramente después todo lo que vino, lo más reciente, entre comillas, que es la dictadura militar y el rol del Partido Comunista cuando éramos uno de los partidos más grandes que hubo en la Unidad Popular, digo, a propósito grandes no solo en número de militantes, sino que en representación parlamentaria, por ejemplo. Uh-huh. Teníamos, Claro. éramos uno de los partidos, teníamos más de 30, creo que 32 o 36, no recuerdo, diputados y Uh-huh. diputadas en ese momento. Imagínate la dimensión de eso. Entonces, y además apoyamos y sostuvimos la Unidad Popular como proyecto político, que fue Claro. interrumpido, que fue
maltratado, que fue violentado de la forma que todos sabemos que ocurrió. Y bueno, y todo lo que vino después, si Pinochet hablaba de los comunistas como el cáncer marxista, Claro, eso de los come guagua, ahora nosotros nos reímos, pero en verdad había gente que creía que los comunistas nos comíamos las guaguas. claro. Y eso, o sea, todas esas cosas, ese germen anticomunista es evidente que está en la sociedad. Pero también yo soy cuidadosa al decir que todo responde a eso, porque yo no creo que sea así. Yo creo que también en esto uno tiene que ser lo suficientemente humilde y entender primero los fracasos, por decirlo de alguna manera, a partir de sus propios errores y de sus propias falencias. Y nosotros, bueno, también como todos los partidos políticos, como la política en general, digamos, hemos tenido que vivir distintas etapas y hemos tenido aciertos y hemos tenido errores y por supuesto que esos aciertos y esos errores nos pesan y de alguna manera trae consecuencias en torno a lo que es nuestro rendimiento electoral. Obviamente también influye este elemento que tú mencionas, Marcelo, que tiene que ver como con el peso de la historia y todo lo que ello significa. Sí, sin duda que hay personas que todavía tienen un estigma puesto y una caricatura de lo que somos las y los comunistas, como también hay otros que no. Y yo creo que sobre todo las nuevas generaciones están mucho más despojadas de eso, ¿no? Y por eso es que yo no lo quiero, no quiero encasillar el análisis en decir, no, esto es puro anticomunismo, Claro. porque no lo creo así, porque además creo que eso nos achica. Y nos achica porque, pucha, no sé, pues yo soy la diputada más votada de mi distrito, por ejemplo. Ajá. Y me siento súper orgullosa de eso, y probablemente una de las más votadas de Chile también. Y tengo 51.000 votos que para mí son súper importantes, los valoro profundamente, y soy comunista, y jamás lo he ocultado, y en ninguna de Claro. mis elecciones yo he dicho algo distinto. Te fijas, lo mismo Camila, el mismo Daniel, o los otros diputados de nuestro partido. Entonces, digo, Iracy Hasler es comunista y todo el Claro. mundo lo sabía y acaba de salir electa alcaldesa de Santiago. Entonces, de la comuna más grande y probablemente una de las más centrales políticamente a nivel nacional. Entonces, digo esto porque tampoco hay que alimentar la caricatura, ya que hemos hablado tanto de caricaturas. Leía mala imagen que decía, no caricaturicen las caricaturas. Claro, porque bueno, igual le gustan las caricaturas, que tengo aquí puros cómics y mucho. Pero bueno, es un poco eso lo que quiero mencionar, que en el fondo creo que los factores son múltiples y que sin duda tienen que ir acompañados de la autocrítica humilde, cuidadosa, pero también mirando el contexto sin duda del país. Y en eso, mira, yo creo que tampoco hay que menospreciar el rol que tuvieron los compañeros y compañeras del Frente Amplio. Yo creo que ellos leyeron algo que quizás nosotros no leímos. Y lograron ver y lograron convocar y lograron, más allá de todo lo que se puede decir, de que hubo un sector de derecha que votó por Boric o un sector de la concertación. Sí, seguro que sí, a lo mejor Claro. no lo sé, pero ganó y obtuvo un 60% de la votación. Y creo que eso es importante y es valioso y hay que saludarlo, y yo por lo menos, más que cuestionarlo o poner en duda su legítimo triunfo, lo que quiero hacer es recoger de esa experiencia, aprender de ella y por supuesto también hacer mejores lecturas, porque vamos a seguir siendo dos fuerzas políticas distintas que afortunadamente en esta etapa de la historia estamos unidos y unidas, y a mí me gusta mucho que eso sea así, porque además tengo una simpatía generacional y de ciertas concepciones del cómo hacer política que probablemente también compartimos con muchos de ellos y ellas. Sí, qué interesante y qué valioso esto, ¿no? Yo pensaba algo que en algún momento con Marcelo también lo conversamos, que yo estaba muy contento cuando fue la elección de los constituyentes, que decía, se acabó el anticomunismo, así como se acabó el anticomunismo en el sentido de que en la práctica lo que votamos, lo que votó la gente en Chile fue a sus candidatos sin tener una carga en sí de este mito anticomunista tradicional que se trata de refrendar, ¿no? Yo creo que además, si uno lo piensa súper en práctico, es igual una súper victoria en ambos casos. Es decir, el candidato de la derecha sale tercero. Se sacan, Claro. ¿cuántos son? 700.000 votos. Es una votación muy alta la que tiene Daniel Jadwe. Entonces, como que en ese aspecto hay una coalición que se fortalece, una idea común de proyecto de país que se puede fortalecer más allá, que tiene que ver con un proceso súper transformador y que responde a épocas que, claro,
entre un candidato y otro podría la gente tener diferencias y posiciones, pero a fin de cuentas, si uno suma y estos dos espacios, hay una voluntad de cambio que está clara en el papel. Y que, sí. Y bueno, y que suman además, Matías, mayoría entre la candidatura de Gabriel Boric y de Daniel Jadue, somos mayoría, y mayoría a pesar de que la derecha llevaba 4 candidatos, y podrían haber sido porque eran más candidatos, por lo tanto podrían haber hecho una mayor acumulación de votos, pero eso no es así. Gabriel Boric es el candidato más votado de esta primaria y Daniel Jadue es el segundo candidato más votado de esta primaria. Ajá. Entonces, creo que también ese es un elemento importante de poner sobre la mesa, te fijas, más allá de los detalles que uno puede analizar, de por qué gana uno, por qué no el otro, porque las autocríticas propias de las campañas, los comandos y todo lo que viene después de analizar un momento como este, pero a mí me parece que eso es muy relevante. Fuimos mayoría en esta primaria y eso es valiosísimo. Y además, los dos primeros mayorías en términos de votos de participación la obtienen 2 candidatos de izquierda. Y yo creo que también es muy valioso. La centroizquierda no fue a esta primaria. No participaron, lo que conocemos como la exconcertación, por decirlo de alguna forma. No tuvo primaria, no tuvo una expresión electoral. Y aún así, incluso me parece importante destacar algo que tú decías, Matías, que tiene que ver como con lo que el partido también esto representa, que tiene que ver, para el Partido Comunista en particular. Nosotros la última vez que tuvimos una candidatura comunista, propiamente tal, fue con Gladys Marín, que compitió, que llegó finalmente a la papeleta, y Gladys obtuvo cerca de 200.000 votos, y Daniel tuvo más de 700.000. Entonces creo que para mí es un crecimiento que es indudable, y estamos hablando de un proceso de transición donde ha sido difícil para nosotros reinsertarnos en la política nacional. Yo quiero recordar que la constitución de Pinochet y todo lo que la institucionalidad que heredamos de la dictadura militar dejó como consecuencia el binominal y una serie de otros amarres constitucionales y políticos precisamente para evitar la diversificación de las fuerzas, para mantener la lógica izquierda-derecha, que entre comillas izquierda, porque era lo que la conocíamos como la concertación, que fueron quienes mantuvieron la transición democrática con la misma constitución, sin generar cambios estructurales más profundos, más bien como con una lógica de administración del modelo económico que hasta ahora impera y que de alguna manera nosotros quisimos romper con una propuesta distinta y alternativa. Sí, las propuestas que hoy día son mayoría y que se piensan como transformadoras no son nuevas. O sea, si uno mira, por ejemplo, el programa de Gladys Marín el año 92, 94, no me acuerdo, tú te das cuenta que las propuestas son prácticamente las mismas que hoy día son fundamentales o principales dentro de los programas de gobierno: la recuperación de los recursos naturales, el establecer mecanismos de cambios el cambio de la Constitución, que era un elemento fundamental, el derecho a la salud, el derecho a la educación, que son, o sea, como muchos elementos que pareciera ser que en Chile nunca fueron prioridad, pero que hoy día son prioridad porque el pueblo de Chile los hizo prioridad. Pero que políticamente habemos fuerzas que en el mundo político lo venimos planteando hace 40 años. Esa es la verdad. O sea, si es cosa de mirar, es cosa de mirar el proyecto y el programa del Partido Comunista o de otras fuerzas de izquierda que llevan muchos años también en este camino, que hemos venido diciendo por años que mucho de lo que hoy día está ocurriendo tenía que ocurrir. Y por eso es que nos sentimos bien con esto, porque hemos avanzado. Y hemos avanzado al punto, que algo que decían ustedes al principio, que ya hoy no está estigmatizado, ni criminalizado, ni cuestionado el que pueda haber un candidato comunista que sea competitivo, que pueda ir a una primaria y que sin embargo, y que incluso pueda haber sido el presidente de Chile. Claro. Claro, bueno, de hecho, Gonzalo Vinter creo que escribía en Twitter el día de las elecciones como pensar que hace algunos años esto hubiese sido la candidatura testimonial. Y si hubiese sido candidatura, por ejemplo, a diputado en la extra parlamentaria, que eran como las candidaturas que estaban por fuera de la concertación, eran o la extra parlamentaria o la testimonial, no eran, siempre se apelaba a tratar de dejar ciertos temas sobre la mesa, como que era muy difícil pelear realmente. Oye,
tomando en cuenta que este capítulo va a salir probablemente la próxima semana y que ya la próxima semana debería haber claridades, ¿qué crees tú que va a pasar o que está pasando con la exconcertación PPD, DC, Partido Socialista? Si tú nos cuentas algo, no lo vamos a contar, porque esto sale la próxima semana. Bueno, como esto es grabado, yo la verdad es que no sé, mañana es viernes, Ajá. Sí, y, transparentemos. y nuestro cuerpo lo sabe. No. Mañana es viernes y bueno, y sabemos que Yarna Proboste, que hoy día dio su cuenta pública Ujú. en el Senado, con muchos aires de candidata presidencial, mañana se supone que hará un anuncio, ¿no? Y entiendo que ese anuncio es su candidatura presidencial. Ok. Ahora, lo que no sabemos, y que no tengo cómo adelantar nada, yo realmente tampoco lo sé, no sé si siquiera su partido lo sabe, Ujú. que es, bueno, cómo van a resolver dentro de la unidad constituyente una candidatura única. Porque claro, todos han manifestado esto de tener una candidatura única, qué sé yo, pero ellos no se inscribieron a la primaria oficial. Claro. Claro. Y hoy día ya están tarde, entonces cualquier cosa que hagan tiene menos legitimidad que lo que tuvo una primaria. O sea, finalmente Apruebo Dignidad lo que hizo fue poner a disposición del pueblo de Chile, de las mayorías abiertas, de las y los independientes, la posibilidad de definir un candidato. Y lo hicimos. Y nuestro Ujú. candidato hoy día es Gabriel Boric. Y eso es una decisión, y bueno, estamos viendo, y hoy día todas las fuerzas políticas que fuimos parte de ese pacto, de alguna manera tomamos la determinación de que quien ganara la primaria iba a ser nuestro candidato y que íbamos a ver después cuáles iban a ser las formas de vincularnos desde el punto de vista del programa, de unificar los esfuerzos, etcétera. Ujú. Pero ellos hoy día están un poco complicados, yo no lo sé. Y bueno, lo más probable es que terminemos llegando con 3 o 4, en este caso hasta 5 candidaturas a la primera vuelta. Digo, en total, considerando Claro. que la derecha ya tiene su candidato, que es Sebastián Sichel, considerando que José Antonio Cast ya también levantó su Claro. candidatura desde la extrema derecha, Ujú. considerando que nosotros ya tenemos la candidatura de Gabriel Boric, que ganó la primaria, considerando que Yanna Proboste también es candidata, o sea, o se supone que se va a levantar como una candidatura en la democracia cristiana, y además Ujú. está Paula Narváez. Ahí ya sumamos 5 candidaturas que me parece que es muy probable que lleguen a la primera vuelta, y bueno, y probablemente después de eso, una segunda vuelta veremos cómo se define. Si se define por la izquierda o se define en una confrontación derechamente, os digo, por la izquierda, desde la centroizquierda, entre una Jasna Proboste y un Gabriel Boric pasando a Claro. segunda vuelta, o entre un Gabriel Boric y un Sebastián Sichel pasando a segunda vuelta, o una Jasna Proboste y un Sebastián Sichel. O sea, no lo sabemos, el escenario está muy, como dicen por ahí, está de moda decir que está líquido. Ah, verdad, sí. Pero hay que ver cómo se dan las cosas, y obviamente en eso nosotros estamos muy atentas, trabajando también, poniéndonos a disposición. Yo tengo una candidatura ya, la tenemos, estamos conversando en Apruebo Dignidad cómo se va a configurar toda esta etapa que viene, la campaña presidencial. Y obviamente vamos a hacer todo el esfuerzo por llegar o sea, por pasar a la segunda vuelta si es que hay segunda vuelta, o por ganar en primera vuelta si es que también eso pudiera ser posible. Mm. Vamos a ver qué pasa de aquí a noviembre, todavía quedan varios meses que todo puede cambiar. Oye, en esto, ¿sabes qué? Estaba pensando también en las culturas de izquierda, ¿no? Lleva como Ujú. sacándonos de la contingencia un poco y entrando a las culturas en el sentido de estos imaginarios culturales. eh, bueno, esta ha sido muy difundida, ¿no? Esta frase de Mirko Macari de la izquierda de la Peña de los Parras y la izquierda de 31 minutos, ¿no? Que era un poco estos imaginarios culturales que decía que se enfrentaban en la primaria. Pero yo pienso en la generación tuya, no sé, tuya y de Camila Vallejos también, como pensando en este sentido de que ustedes, de cierta forma, igual chasconean ese sector tradicional, ¿no? Como a lo que me refiero que hay, Ujú. yo siempre creo que existe un derrotero de una contracultura, es que mira, por ejemplo, aquí tengo justo A ver. la revista Ramona acá, entonces, eh, Oh, la revista. entonces es muy como
como que existe una cultura, una contracultura también de esta izquierda que hoy en día se caricaturiza mucho desde esta perspectiva de Peña de los Parras solamente, ¿no? Que es muy valiosa y tiene una épica, que la Payún y todo, pero igual, si uno ve una revista como la revista Ramona, una revista súper contracultural, con humor, con viñetas, con ranking musical, con que finalmente, ¿cómo te sientes tú apelada en este sentido, en estas culturas de izquierda? Sí, no sé, mira, yo creo que igual cada uno es de la generación a la que, a la que pertenece nomás, pues yo no elegí nacer en esta generación neoliberal, además nosotros somos yo todavía como que quedo justo en como en el grupo millennial, así como, Ajá. como justo, ¿ah? Porque tengo 30. Pero en el fondo, como, claro, somos de una generación que nos ha tocado vivir un contexto, una forma de relacionarnos con la tecnología, con esta mega globalización que está cada vez más exacerbada, o sea, el mundo está hiperconectado. Por lo tanto, claro, es obvio que las formas de vivir nuestra cultura, nuestro desarrollo, nuestro imaginario, nuestro relato es distinto al que vivieron los compañeros y compañeras de otros momentos, de la que veían la revista Ramona y que esa era su forma de conectarse como con otros relatos, con otras formas. O sea, yo no leo revistas prácticamente, o sea, veo Claro, internet, ¿me entiendes? O sea, como que claro, si leo, es como nuestra generación está súper, hiper, mega conectada. El celular así es una herramienta fundamental de nuestra vida, o sea, estamos con él todo el tiempo, todo, es una cosa. Entonces, obvio que son culturas distintas. Las peñas clandestinas, ya no hay peñas clandestinas, no, no es necesario. La Peña Los Parras de alguna manera también era un espacio de resistencia a la cultura izquierda a partir de una música que además era muy identitaria, de todo el proceso de resistencia a la dictadura, de salir a la luz después de tantos años de oscuridad, de tener que estar en lugares con miedo, etcétera. Yo creo que nuestra generación es una generación sin miedo, por ejemplo. ajá, Yo no tengo miedo. No, claro. y creo, por ejemplo, y lo veo como con la generación de mis padres, que son precisamente como de la generación de los 80. Mis padres me tuvieron muy jóvenes. Entonces, yo lo conversaba con él, mi papá murió, pero cuando él estaba vivo, yo conversaba con él me contaba lo que a él le tocó vivir, lo que eran las fiestas de toque a toque, cuando, claro, el toque de queda, ahora tenemos toque de queda por pandemia, pero Claro, había toque de queda por restricción de libertad, claro. porque la dictadura tenía a los militares en la calle y si tú salías te mataban. Y esa era la realidad, digamos, de un país por 17 años. Una generación entera se formó así. Claro. Entonces, obvio que es distinto. Yo no puedo ni siquiera imaginarme lo que eso significa. Ese miedo jamás lo he sentido, ¿me entiendes? Y a pesar, y creo que ninguno de nosotros, digamos, o Sí, sea, po, sí. a pesar de que, claro, quizá lo que fue la revuelta popular y ver la represión de Carabineros y todo lo demás, pero por ejemplo, no sé, yo me puse delante de un piquete de carabineros para pararlos cuando iban a reprimir y no me dio miedo. Cuando eso podría, claro, soy diputada, alguien podría decir, ya, pero eres diputada, no sé. Sí, pero igual me tiraron los caballos encima. Claro, O sea, te lo comento Sí, en plaza sí, de sí, sí. dignidad. claro. Y también viví otras situaciones o también me he enfrentado directamente en debates políticos, por ejemplo, con personajes que fueron duros de la dictadura militar, que Claro. fueron parte de la dictadura militar y no he tenido problema en decírselos en su cara. Por ejemplo, la generación de mis tíos es como que te arriesgas mucho, como en el Mm, fondo sí, puede ser en verdad, pero yo tengo la convicción de que uno tiene que quebrar huevo para Ajá, hacer tortillas, se dice por ahí. Y en el fondo nosotros y nosotras de alguna manera venimos liberados de ese sí. miedo que le inculcaron a esa generación, que vivía con miedo por razones muy naturales. Yo no lo juzgo, porque si yo hubiese estado ahí, probablemente hubiese estado igual que ellos. Pero Claro. no estuvimos. No ajá, estuvimos, nacimos después. Yo nací el año 87, o sea, cuando la dictadura ya iba de salida, cuando Pinochet ya no tenía el mismo poder. Y ni siquiera me acuerdo cuando Pinochet era senador designado. O
son cosas que sé y que por supuesto hoy día las pienso y digo, ¿cómo es posible que en Chile hayamos tenido un senador designado? Y que más encima haya sido el dictador que fue y que se le hayan dado privilegios políticos dentro de las decisiones en vez de haber estado en la cárcel. O sea, como que pienso en eso y digo, bueno, ¿cómo pudimos vivir en ese nivel de temor de no permitirnos dar pasos que hoy día sí estamos dispuestos a dar y dispuestas y que no vamos a retroceder en eso? No hay espacio para retroceder. Eso creo yo. Claro, sí, sí, porque claro, es algo que de verdad yo creo que es súper generacional. Bueno, y de hecho hablábamos de Camila, de ti, Giorgio, Boric, son los cuatro, bueno, y nosotros también pertenecemos como a la misma generación, y no deja de ser, no estoy poniendo ahora nosotros dos, porque nosotros no hemos hecho nada por el país en estos 30 años, no hemos hecho nada. Pero hecho algo, de alguna manera. sí, una vez, sí. Pero pues no lo puedo contar. Pero algo se hizo. No, pero generacionalmente, de verdad, no, yo creo que no es casualidad que la gente que nació a fines de los 80 y que tiene conciencia ya 4 o 5 años, ya en los 90, que cuando esa gente llegó a la media, fue el estallido de los pingüinos, la revolución de los pingüinos, para cambiar la LOCE, y luego cuando esa gente llegó a la universidad, fueron las movilizaciones en el 2011 por una educación gratuita y de calidad, y que esa gente que ahora tiene ya 30 y algo, que son trabajadores, tampoco se da este estallido además social mucho más transversal. Yo creo que tiene que ver algo meramente generacional también, pues como esta gente que a lo mejor antes no la escuchaban tanto porque era ya una cosa de los estudiantes y todo, ahora ya son trabajadores y vienen a decirle a sus padres, o a sus abuelos, a sus padres, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, a sus hijos, a sus hijas, etcétera, que hay que cambiar las cosas y que se pueden cambiar y que y tiene que ver también con que, claro, no existe ese miedo porque no se vivió la dictadura, no se vivió la represión, no se vivió la tortura, etcétera. Son cuentos que nos contaron y que obviamente uno genera empatía y te da pena y te da rabia, pero no es esa pena y esa rabia inmovilizadora de quienes sí lo vivieron, sino una pena y una rabia movilizadora de que no vuelva a ocurrir. Entonces, de todas maneras, Marcelo, perdón que te interrumpa, es importante decir, porque yo creo que siempre hay que reivindicar aquellos que a pesar de todo el miedo infundido y a pesar de que arriesgaban su vida, igual no tuvieron miedo, porque sí, si la dictadura se logró derrotar, fue precisamente porque también en ese momento quizás no era una generación, no eran todos, claro. y había una generación que sí quedó muy reprimida. También hay que reconocer que hubo personas muy valientes, sobre todo al final de la dictadura, que a pesar de todos los riesgos y todo lo que eso significaba, se encadenaban a los edificios públicos, Claro. que buscaban a los detenidos desaparecidos, que buscaban, que lucharon porque esto se terminara, porque si fue posible terminar con la dictadura militar en Chile, no fue solo porque hubo un plebiscito, o sea, el plebiscito fue el culmine o la síntesis quizás de un proceso largo también de movilización, de lucha, Claro. estar en la calle, de confrontar a la dictadura militar con todo lo que eso significaba, que en el fondo era vida o muerte. Claro, que de hecho, volviendo un poco a lo de las caricaturas, esto de que la dictadura se venció con el lápiz y el papel, como, No. claro, es un acumulado de luchas Claro. y de resistencia también. Es como haciendo historia ficción de que pensaran, después la gente dijera, bueno, el plebiscito de la nueva constitución, y fue solo el plebiscito, ¿no? Que la gente se olvidara el 18 de octubre. Entonces... Bueno, hay algunos que quieren hacer creer eso, ¿no? Que todos que tenemos nueva constitución gracias a la reunión del 15 de noviembre. Claro. Creo que ahí hay un error histórico que hay que saber reparar, porque me parece que un poco es lo mismo, ¿no? Sí, pues. claro. Oye, yo creo que hablando de este tema generacional y aprovechando esta unión que por fin se da entre el Partido Comunista, Frente Amplio, bueno, y Chile Digno. Sí, obvio. Estos días... Sí, por los días primaverales, que a mí me pasó lo mismo. Sí, primavera en invierno. Primaverales como que volvieron así. Yo
yo creo que deberían aprovechar este pacto que se hace entre el Partido Comunista, el Frente Amplio, Chile Digno, Apruebo Dignidad, eh, para unirse. Camila Vallejo, Carol Cariola, Giorgio Jackson, Boric. Y que sean o sea, yo creo que es súper bonito y significativo y simbólico el ver estos 4 líderes estudiantiles, y por eso yo te decía un poco lo del tema generacional, que uno los vio crecer y que partieron en sus liceos, siguieron en sus universidades, llegaron al Parlamento y hoy en día están liderando un proyecto transformador para gobernar el país. Como que siento que es súper significativo ver esos 4 rostros juntos. Mira, bueno, sí, estamos juntos, pues, hoy día estamos juntos. Yo creo que, de hecho, lo decíamos un poco con Gabriel ese día que fue la primaria, ¿no? Yo fui a saludarlo bueno, nos abrazamos, sin duda hay un cariño, hay un camino recorrido y dijimos, bueno, sí, estamos juntos de nuevo, como tuvimos en espacios distintos, enfrentamos una primaria con 2 candidaturas. Yo creo que Daniel lo hizo muy bien, no me siento arrepentida en lo absoluto de haberlo apoyado, creo que era muy buen candidato, abrió barreras de lo posible muy relevantes, puso temas sobre la mesa que nadie había puesto, y todo eso hay que reconocerlo con mucha fuerza. Pero bueno, Gabriel ganó, hoy día es nuestro candidato y estamos juntos de nuevo, efectivamente, en un objetivo común. 4 ex dirigentes estudiantiles y más, hay muchos más también de otras generaciones. Quizás nosotros hemos simbolizado lo que llamaron como la bancada estudiantil en la primera generación que ingresó al Parlamento. Entramos juntos al Parlamento y bueno, obviamente que yo comparto contigo, Marcelo, que es necesario potenciar y reforzar la unidad generacional que esto también significa. No por querer dejar a otras generaciones fuera, al contrario, yo soy partidaria de que todas las generaciones tienen algo que aportar y que acá ninguna generación es la llamada a salvar el país, por decirlo de alguna forma. Al contrario, yo creo que esto hay que construirlo entre todos y todas. Nosotros tendremos un rol que jugar y lo hemos jugado en otros momentos y lo hicimos desde el movimiento estudiantil, desde la lucha social y nos hemos ido encontrando con otras generaciones que lucharon antes también y nos nutrimos mutuamente, no se trata de unos por sobre otros ni mucho menos, pero también entiendo que esto en nuestra generación de alguna manera genere ese impacto que tú planteas. Y nada, bueno, sí, pues estamos juntos de nuevo, así que te vamos a dar con todo para adelante nomás en esta nueva etapa. Sí, bueno. Y qué bacán disculpa María, que bacán también que lograron como, porque no hay que olvidar que también que el camino dentro de estas izquierdas no fue algo lineal, no fue, claro, porque ahora decimos líderes estudiantiles, diputados, no, pero también, no sé, hubo un momento en que el Frente Amplio estaba más a la izquierda, el Partido Comunista se veía como algo más moderado, después se dieron vueltas, después unos se van, otros vuelven, otros se separan, se alejan, se acercan. Entonces es bonito que todas esas vueltas de la vida desde la política, claro, volvieron justo a confluir justo en este momento tan importante para Chile, como que se dio en el momento preciso, que supieron comunicarse, hablar, dialogar y decir básicamente, yo creo, oye, nosotros hemos peleado por esto toda la vida, oye, sí, nosotros igual hemos peleado por esto, y ahora es posible, no peleemos más y juntemos, ¿no? Si es la posibilidad, es como por fin va a venir el artista que nos ha gustado toda la vida y estamos peleados y no vamos a ir al concierto porque nos peleamos. Como arreglemos, ¿no? Vamos, pasémosla bien y aprovechemos este momento, es el momento de estar juntos. Sí, bueno, totalmente. Yo también lo veo así, creo que una oportunidad histórica donde ojalá no estemos solo nosotros, sino que también seamos capaces de convocar a nuevas fuerzas políticas que realmente podamos ser mayoría en este proceso. Así que bueno, estamos en eso, estamos conversando. Ya, algo pasó. No, estábamos riendo porque... Que saqué el vapo, entonces me decía, te está diciendo la gran Tere Marinovich.
La Tere Marino, qué locura esta mujer, ¿eh? Qué locura. Bueno, pero qué bonito igual que al final el rol de la derecha en esta nueva constitución hasta el momento ha sido entregar negrita a la entrada del... Eso ha sido el gran aporte que han hecho hasta el momento, entregar negrita en la entrada del Parlamento. Del Parlamento. Increíble, ¿no? Pero además han ido quedando desnudos, ¿no? Como de cuerpo entero, encuentro yo, como que todas esas declaraciones racistas, xenófobas que vimos de la Tere Marinovich, que fueron brutales a mi parecer, muestran finalmente lo que ellos son y lo que siempre han sido. Si no, son distintos esa es la derecha que hizo la dictadura en Chile. Ajá. Esa es la derecha que sostuvo el golpe de Estado, esa es la derecha que ha justificado por años las violaciones a los derechos humanos. Finalmente, y hoy día, claro, se visten de ovejas, pero realmente son lobos vestidos de oveja. Yo eso es lo que pienso de Sebastián Sichel, por ejemplo, que Sí, se hace claro. parecer como un derechista más progresista, más no sé qué, pero no es verdad. O sea, él es todo lo que la derecha ha representado por años en nuestro país y es todo lo que Sebastián Piñera representa también y es la continuidad de un gobierno tan brutal como el que tenemos en este momento. Sí, es súper impresionante, pero a mí lo hablamos, lo hemos hablado largo aquí en las varias conversaciones, porque partimos este ciclo de conversaciones con invitados, porque nosotros esto primero lo hacíamos solo con Marcelo, ¿Ya? con Gustavo Gatica, ¿no? Y venimos con Gustavo Gatica hablando y riéndonos un poco de esto, de lo que pasa con la derecha, ¿no? De estos carices de pensar en que, claro, primero estábamos todos esperando qué iba a pasar con la elección de los constituyentes y cuando no sacaron el tercio fue como, ya, aquí, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué van a hacer? Después empieza así, es decir, la campaña de Joaquín Lavín es obscenamente una campaña anti-Daniel Jadwe. Así lo pone Claro. hasta en la franja, es una cosa Sí. obscena, porque no ni siquiera es una campaña de propuestas, es yo estoy en todos lados y después Daniel Jadwe. Entonces, como que igual en su propio sector lo castigan al final del día. Y gana alguien que un poco representa los valores tradicionales de la derecha, que es alguien que habla de sí mismo. Entonces, que un poco representa, Totalmente. yo me hice a mí mismo, yo soy esta persona. Y que además representan su historia como el sueño americano, ¿cachai? Claro. Como los superhéroes, el que cada uno depende de las personas, solo de sí mismos, si son capaces de superar las situaciones a las que la vida, o las dificultades que la vida te puso. O sea, en el fondo es no entender que es muy del discurso que ha tenido la derecha, ¿cierto? De que finalmente todo depende del esfuerzo de las personas en particular. La meritocracia, por decirlo de alguna Claro. forma, ¿no? Que tiene que ver con que el mérito depende de ti, y que es muy caricatura del discurso los pobres son pobres porque quieren. Y entonces yo creo que eso es bien brutal, ¿no? Porque detrás de eso hay mucho, mucho, mucho paño que cortar. Hay mucho de lo que ha sido, lo que ha significado hasta ahora el desarrollo del neoliberalismo como proyecto político, en que si los niños pueden llegar a la universidad es solo si es que se esforzaron lo suficiente, no porque el modelo político, social que hoy día impera en Chile hace que el que tiene plata va a la universidad, el que no tiene no puede nomás, porque no tiene el capital cultural, porque las familias no le entregaron las condiciones, porque no pudo hacer un preuniversitario, porque la universidad está hecha para las élites y no para el pueblo de Chile, y recién ahora, después de muchos años, después de luchar mucho, logramos tener un poquito de gratuidad, porque ni siquiera tenemos el 100% de la gratuidad todavía, eso no hay que olvidarlo, no hay que perderlo de vista, ojo, porque logramos gratuidad, pero para el 70%. Claro. Todavía hay un 30% que no tiene acceso a la gratuidad y que sigue imperando la meritocracia o la capacidad de endeudamiento que tiene una familia. Y eso lamentablemente deja muchas personas, muchos talentos fuera de la posibilidad de tener acceso al conocimiento. Entonces, lo digo porque como un ejemplo nomás de por qué creo que Sebastián Sichel es un lobo vestido de oveja,
porque en definitiva a través de su historia él intenta representar esta lógica del superhéroe, de la meritocracia, de que todo depende de ti mismo y de ráscate con tus propias uñas, porque da lo mismo el tipo de sociedad en el que te desempeñes, si es que tú como persona, individuo, eres capaz de competir y destruir a otro para hacer algo. Entonces, en el fondo, eso es muy de los principios del neoliberalismo. Es la base, po. Es la base. Es la base. Es la idea de la sociedad de las oportunidades, po. El que toma la sociedad de las oportunidades es la persona que construye su camino, ¿no? El self-made man, ¿no? El que se hace a sí mismo, que se le valora incluso hasta que sea medio truculento, ¿no? Como que Claro. hasta eso es un valor, es decir, así Pero como... si Piñera, pues sin ir más lejos, o sea, hay gente que como que piensa que no, es que Sebastián Piñera es el mejor porque ha sido súper pillo. Po. Sí, Claro. Claro, el tipo ha sido tan pillo que estafó el Banco de Talca, que utilizó información privilegiada para poder comprar acciones en LAN, que, o sea, que privilegió a los casinos en Joy. O sea, realmente da cuenta de que, claro, de que estamos en una sociedad que ha inculcado estos valores y que por eso yo digo, el problema del neoliberalismo no es solo la distribución económica que genera, sino que sobre todo las contradicciones culturales que ha generado en función de una cultura muy individualista, muy competitiva, muy sálvese quien pueda, en el fondo, sin Ujú. importar lo que le pasa al que esté al lado, donde los valores de la solidaridad, que debieran ser centrales en una sociedad democrática, están súper ausentes hoy día. Entonces, bueno, en eso no hay que perderse, creo yo. También lo quiero dejar como mensaje a propósito de que si alguien está mirando con simpatía al superhéroe que logró salir de la extrema pobreza, porque su mamá era una hippie, como que realmente no creo que eso realmente sea la representación de pensar una nueva forma de sociedad, porque lo ideal es que los niños y las niñas, en que no nacen ni más tontos, ni delincuentes, ni menos capacitados, o sea, todos los niños y niñas en Chile nacen en igualdad de condiciones, y es la sociedad la que les va dando los caminos o las Claro. oportunidades, o les va poniendo las trabas o las vallas para que no se desarrollen o para que se desarrollen más. Y es evidente que un niño que nace en una familia privilegiada económicamente va a tener más oportunidades que un niño que nace en un seno que está desprotegido y desprovisto desde el punto de vista socioeconómico. Eso es así y no puede ser que dependa únicamente de si ese niño logra marcar algo, como que se alinearon las estrellas y ese niño, niña o niña logra ver algo distinto, finalmente logre llegar a la meta, cuando el otro, que nació en una comunidad o en una familia más acomodada, tiene kilómetros de ventaja. O sea, como que en el fondo eso es lo que hay que entender, que transformar la sociedad significa que todos partan del mismo lugar, que todos tengamos las mismas posibilidades, independiente de que después las características propias, los talentos, las capacidades, todo lo Claro. que cada ser humano puede tener, se desarrollen y afloren, que eso no esté condicionado por la familia en la que me tocó nacer. Sí. Claro, claro, después todo lo otro suma, pero que haya una base fuerte que permita competir realmente, o sea, que para que exista realmente libertad y competencia y colaboración y crecimiento, tiene que haber una base que te permita poder participar de esa si tú quieres que haya competencia, bueno, que déjame participar de esa competencia, si no, no alcanzo ni a entrar a la competencia. No, y además con la biografía de Sichel, por las cosas que cuenta, que vivió en una carpa, que se tomaron una casa ocupa, que su familia era súper pobre. De ahí, ¿cómo pasa de ahí a ser el candidato de los poderes fácticos, básicamente, de libertad y desarrollo, del Claro. Mercurio, de los centros de estudio, De Piñera. de Piñera, de la ruleta, etcétera? Tiene que haber pasado por arriba a alguien, porque no tiene ¿cómo pasáis de aquí a allá? Algo hiciste. Bueno, Claro, bueno, es una pero cosa de oportunidades. exacto, no, totalmente. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta y me parece a mí que por eso, más que la biografía, pero tampoco se trata de atacar la Claro. Sí, biografía, sí, no, si no a es cada uno contra él. le toca vivir lo que le toca vivir nomás, pero
lo que te quiero decir es que finalmente el relato que hay detrás de eso, que tiene Claro. que ver con cuál es el tipo de sociedad en la que estamos, haciendo creer que realmente es una sociedad de competencias, libertades y de oportunidades donde cada uno ve cuál toma y si es que le toca, no, o sea, finalmente ahí es donde está el problema. O sea, el neoliberalismo como proyecto de sociedad, como modelo de sociedad, nos ha llevado al fracaso como sociedad. Puede que haya algunos pocos, que no son más de 1.500 familias que tengan éxito y que tengan la libertad de definir de verdad, de elegir, de vivir como quieren, porque finalmente tienen todo lo que quieren y más. Sí. Pero al mismo tiempo también es necesario entender que el neoliberalismo es una opción que lo que ha generado es segregación, discriminación, desigualdad, pobreza y muchas veces también explotación en relación a la apropiación del trabajo de otros y otras. Y yo creo que ahí está lo más grave de todo, porque el valor del tiempo, el valor del trabajo, el valor de las personas, de los seres humanos, no puede tener dimensiones distintas. O sea, Claro. que es Sí, decir, una totalmente. persona no puede valer más que otra. Y por lo tanto no puede ser que la salud, por ejemplo, el salvar la vida de alguien, dependiendo del lugar donde nació, finalmente tenga un valor Claro. distinto. Sí, Y en Chile es así. Una persona que no tiene plata está en una lista de espera y muchas veces se muere esperando. claro. Y una persona que tiene recursos va a una clínica, paga por ello y se atiende de manera inmediata pagando una cantidad de recursos que son inalcanzables para otros. Entonces, eso es lo que no puede ser. No Claro. puede ser que la vida y cuestiones tan fundamentales como los derechos humanos fundamentales estén condicionados por tu capacidad económica. De hecho, como tú decías, por ejemplo, el tema de la gratuidad que abarca hasta el momento hasta el 70%, suena, en números, suena como, pero entonces el 30% más rico del país. O sea, es gente que no debe necesitar el beneficio. Pero por cómo está distribuido los ingresos en el país, en verdad ese 30% debe haber como un 5% que de verdad no necesitaría un beneficio, pero el resto es gente de clase media, trabajadora, que necesita, que o paga la universidad o paga el arriendo. Claro. Así es. Bueno, claro, o sea, finalmente, y porque también hay que tener en consideración, Marcelo, lo que tú dices, la distribución de los recursos en Chile hay un 1% que concentra el 90% de la riqueza. O sea, estamos hablando de que dentro de ese 30% todavía hay personas que están dentro de la mal llamada, para mi parecer, clase media o clase Claro. trabajadora. Ujú, O sea, son 1.500 familias las llamadas súper ricas en Chile. ujú. 1.500, o sea, imagínate, de los 18, 17 o 18 millones de habitantes que somos, no tengo el dato preciso en este momento de lo que fue el censo, Es que no se sabe. Es que no sé. estos censos tan erráticos que venimos tratando de contarnos hace tantos años y siempre Piñera ha estado entre medio. Eh, bueno, finalmente da cuenta de que el número de personas que hoy día ostentan ese nivel de riqueza es muy poco. La concentración de la riqueza es una cuestión ridícula, vergonzosa, a mi parecer. Cuando tú tienes gente que se está muriendo de hambre. Mira, cuando nosotros presentamos la propuesta del impuesto a los súper ricos, Ajá. decíamos, bueno, ¿cómo es posible que haya un grupo de personas que tengan tanto dinero que no les alcance la vida para gastárselo, mientras haya otro grupo tan mayoritario de personas que incluso están teniendo que vivir de la solidaridad, de las ollas comunes, de las cajas de mercadería? ¿Por qué? Porque no tienen otra alternativa. Claro. Porque lo echaron de sus trabajos y lo hicieron financiarse con sus propios recursos del fondo de Esa De sentía. cesantía, claro. ya, ¿te fijas? O con los fondos de pensiones que a Claro. propósito de los retiros. Entonces, la indolencia de este grupo de personas, la avaricia, a mí no sé, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí no deja de sorprenderme. Claro. Sí. No, y que cuando se dice, no, si va a ser puta, por única vez, un impuesto a los súper ricos por única vez, y que la excusa, pero si no va a recaudar tanto. Sí, no, son. Ya, pero güey, Sí, y yo pensaba en algo que estábamos, mientras estaban hablando, que a mí me da vuelta mucho, que tiene que ver con, claro, que dicen no emprender, ¿no? La gente, la mayoría de la gente que puede quebrar, porque decir, cualquier emprendimiento siempre tiene la cosa de quebrar, ¿no? Ujú.
Y si uno piensa, ¿quiénes pueden quebrar y les dan crédito después? Son los hijos de la gente de ese 1% que pueden quebrar en su empresa, porque van a Claro. hablar con el tío del banco y les dan el préstamo de nuevo, ¿no? Entonces, también hay una diferenciación. Yo creo que el mito del emprendedor chileno es un problema en el sentido de este mito del emprendedor, como se maneja en la figura, por ejemplo, la figura de Sichel o la figura de Piñera, ¿no? Que son personas que tienen ciertos privilegios y construyen una narrativa en ese aspecto con una red de personas, con una especie de espacio súper desconectado del resto de las personas a las que las otras personas no van a poder acceder, ¿no? Y se construye esta figura que tratan de empatar al señor que tiene una panadería en la casa, que tratan de empatar a la señora que vende torta, a la señora que vende calcetines, a la señora que vende, a la persona que vende cuadernos, como que tratan de ponerlo en esta misma línea de conexión. Y si uno lo piensa de verdad, No es es no, completamente opuesto. Claro. completamente opuesto. Totalmente. Bueno, sí, obvio, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Matías. Creo que ahí es donde se ha construido un falso relato, ¿no? Un falso relato. Por eso yo digo, está mal llamada clase media, Claro. porque es una clase trabajadora, la clase explotada, que tiene que trabajar y además pagarlo todo. Pues es la verdad, como que hay un grupo de la población que no solo tiene que trabajar muchísimo para poder obtener algo y poder tener un mínimo de subsistencia, sino que además vivimos en una sociedad donde todos los derechos sociales que debieran estar garantizados están privatizados. La salud, la educación, las pensiones, y así, bueno, suma y sigue, ¿no? Hay mucho, mucho paño que cortar. Así que, bueno, por eso estamos ahí con este desafío tan importante de generar cambios, de materializarlos también en la institucionalidad. A veces hay una parte de nuestra generación también que lamentablemente cree que solo basta con luchar en la calle, con ir a movilizarse, con generar organización, y yo creo que eso es muy importante, es fundamental. Ujú. Yo no me imagino un proceso de transformación social si no tuviéramos eso también. Digo, organización social, territorial, movilización, acción política concreta desde la base, desde los territorios. Yo eso lo comparto plenamente. Pero también la disputa institucional juega un rol. Y porque de lo contrario, si nosotros nos quedáramos solo luchando en la calle y dejáramos a los mismos de siempre en la institucionalidad, bueno, lamentablemente tampoco vamos a poder impulsar los cambios desde donde se están tomando las decisiones, que Claro. esa es la verdad. Poder cambiar la institucionalidad también significa estar desde adentro y modificarla y transformarla. No porque yo esté de acuerdo con esta institucionalidad, sino que porque quiero cambiarla. Y hoy día estamos mucho más cerca de eso también, afortunadamente, porque hemos logrado apoyar, transformar, proponer leyes que de alguna manera han abierto ciertos procesos. Pero si no hubiésemos estado ahí, no se hubiese hecho. Si Claro. cuando yo era Claro. dirigente estudiantil, nosotros tocábamos puertas en el Parlamento y había parlamentarios, colegas con los que a mí me tocó hasta ahora incluso compartir, que llevan 30 años en el Congreso Nacional y que nos decían, no, chiquillos, imposible. Gratuidad, no, jamás, jamás hemos tenido. Mentira, más encima que era mentira, porque había muchos de ellos que habían estudiado gratis en la universidad Claro. y han tenido educación gratuita en los colegios públicos. Sin embargo, cuando nosotros lo dijimos, no, no es posible, entonces como no sueñen tanto. Chuta, no, y nosotros lo insistimos hasta que lo logramos, pero para eso también Sí. tuvimos que estar adentro. Claro. En el fondo lo dijimos nosotros en el 2011, que era como la razón por la cual decidíamos irrumpir en la institucionalidad, que tenía que ver también con pasar de la galería a la cancha, Claro. con ser incidentes en todos los espacios en el fondo. No solo en la protesta, no solo en la lucha, que es fundamental, insisto, no quiero que nadie entienda ni pongan palabras en mi boca en términos de decir, ah, la Carol ya no, solo le importa la institucionalidad. No, no. Creo que es un complemento, por eso nosotros siempre hablamos de estar en la calle y en la institucionalidad a la Ajá. vez. Con una pata acá, una pata allá, o las dos en cada lado, no sé, pero en el fondo estar haciendo que estos procesos converjan entre sí y no que sean dicotómicos, porque al final, si no, que es como lo que nos pasa cuando vemos las votaciones y los sectores que más votan son los sectores acomodados. Claro. Las comunas del rechazo, como se mencionaron Claro. en su momento, claramente ahí hay una muestra de que los privilegios para quienes los tentan van a ser protegidos, resguardados y para eso se van a expresar porque saben que si lo hacen van a poder hacerlo, van a poder mantenerlos, digamos. Pero las grandes mayorías que tienen
todas las contradicciones y que viven la explotación, que viven la desigualdad, que viven la miseria, que viven la injusticia de un modelo económico como que se basa en la desigualdad como este, no van a votar. Y por lo tanto terminan saliendo electos y electas los mismos de siempre. Y eso es una realidad. Claro. Oye, y ante eso, porque claro, por un lado está la dicotomía institucionalidad versus calle, ¿cierto? Y tal como tú decías, es súper importante dar la lucha en todos los frentes. Pero, ¿y qué pasa con la otra dicotomía que se está viendo hoy en día, que es independiente versus partidos? Tú militas, primero preguntarte desde qué edad militas y qué significa para ti militar, como pertenecer a un partido, a una orgánica. Sí. Sí, mira, yo creo que son falsas dicotomías realmente. Yo no los encuentro dicotómicos. Creo que son muy funcionales al modelo, esas dicotomías, Claro. entre comillas, ¿no? Son muy interesadas, ¿no? No creo, por algo, la UDI partió siendo el primer partido demócrata independiente. Ah, no es ¿Verdad? ¿Verdad? Recordemos que Lavín se vendía en su primera campaña como el candidato presidencial independiente. Porque era del partido demócrata. Demócrata Claro. independiente. No, pero sí es cierto, sí. Esto de la independencia es una cosa bien, bien fuerte, porque el gremialismo, que recordemos que también viene como de la ideología del gremialismo, que fue parte de la construcción más teórica, más profunda, que dejó también Jaime Jaime Guzmán. Guzmán. O sea, el seno del neoliberalismo es el individualismo, Claro. es la remoción, la persecución y por tanto la disolución, por decirlo con todas sus características y sus dimensiones, de lo colectivo. De hecho, hay un concepto que utiliza en el gremialismo que es la despolitización de los cuerpos intermedios, ¿no? La despolitización de los cuerpos intermedios, que fue finalmente lo que ocurrió por años, Matías, en las poblaciones, en los Claro. sectores sociales, en las organizaciones de masa. O sea, todas las organizaciones, las juntas de vecinos, los comités de vivienda, las organizaciones, como el gremialismo tenía que ver con que cada pastelero a sus pasteles. Claro. Y que en el fondo, lo que hay en el fondo de eso es divide y gobernarás. Deja que cada uno vea su tema, que los trabajadores en los temas laborales, que las mujeres en los temas de mujeres, que los estudiantes en las cuestiones estudiantiles, o sea, cada uno en su núcleo. Y lo que demostró la realidad de la lucha social y política es que la única posibilidad de tener la fuerza transformadora para poder lograr los cambios que Chile ha venido demandando por necesidad, en el fondo, es el haber logrado la transversalización de la lucha. Claro. Tanto en relación, el 2011, ¿qué fue lo más relevante del 2011, por ejemplo? A mi parecer, que logramos que la demanda de la educación gratuita no fuera solo de los estudiantes. Claro. Que se involucraran las dueñas de casa, que se involucraran las familias, que fuera tema de conversación el domingo en la mesa. Eso fue lo que logramos y eso generó un cambio de paradigma. Lo mismo en la revuelta popular de octubre. La transversalización, que en el feminismo le llamamos la lucha interseccional, en el fondo, claro. Que es entender que la lucha se intersecciona entre sí, se vinculan, se potencian, ¿no? Las desigualdades, las mujeres pobres, trabajadoras, dueñas de casa, son las más postergadas de la sociedad, y para claro. Qué decir si además son indígenas, independientes, o sea, o discapacitadas, como creo que hay muchos elementos que se relacionan de la sociedad que de alguna manera tú los miras y dices, bueno, ¿cómo no vamos a dar la lucha de conjunto? Si finalmente las políticas, la política de dominación, la política de exclusión, de explotación, opera de la misma forma. Entonces, bueno, dicho eso, para mí, claro, esta falsa dicotomía de los independientes y de los políticos o los militantes, realmente creo que es algo que es súper funcional al modelo, que es súper dañino además, porque nos divide, porque nos separa, porque nos anula, porque disminuye la capacidad del colectivo, más allá de que yo no crea que, y eso más bien lo creo, quiero decirlo, que hay diversas formas de organización colectiva, y no creo que los partidos sean la única. Claro. Yo milito en un partido político, pero soy el 1% del país, o el 2% creo que ya íbamos más. Cuidado con eso. Vamos de a poco, vamos a crecer. El año 2000, yo entré a militar a los 16 años. Yo tengo 34, imagínate, casi toda la vida. Como, claro.
Llevo muchos años militando, pero claro, es una opción para mí. Y no creo que por eso me haga más importante Ujú. o nada, no, ni más persona, al revés. Creo que quienes deciden no militar en un partido político están en su derecho a hacerlo, pero Claro. tampoco eso los hace más personas que yo, po, ni más válido, ni más legítimo. A mí me molesta un poco, para ser bien honesta, aquellos que se ponen como en un pedestal moral a hablarle a otros y a otras, o a los que militan, a los que no militan. No, no Sí. creo que eso Ujú. corresponda. No, me parece que la diversidad de la organización, mientras haya organización, y ahí sí pongo el valor de lo colectivo, que es una suma de individualidades, sin duda, pero pongo el Claro. valor de lo colectivo. Para mí los proyectos colectivos sí tienen mayor valor que los proyectos individuales. Eso sí lo tengo que decir porque para mí es un elemento importante que además se contrapone con la lógica que el neoliberalismo nos ha inculcado desde el punto de vista cultural, en que cada uno representa una intención y cada uno lucha por su interés particular y bueno, por eso no nos ponemos de acuerdo y mientras tanto hay grupos que sí están organizados en función de intereses económicos que hacen que el resto esté mal, en el fondo, Claro. y bajo las lógicas de dominación. Eso a mí no me gusta, y ahí es donde Mira, entro en conflicto. qué emocionante igual pensar en esto ahora, ¿no? Como que estas luchas como que se intersectan desde todo este proceso en que pensar que, claro, obviamente tiene toda la épica y la importancia que significa el plebiscito y sacar a Pinochet y todo lo que tiene que ver con la dictadura y tener ese legado atrás de ese cambio, pero cómo a la larga de estos años, ¿no? De estos 30 años, y que en realidad finalmente son desde el 73 en adelante, ¿no? Son procesos de creación de contradicciones, de búsqueda por un lado, de despolitización de los cuerpos intermedios, pero que se llevó de vuelta a la democracia esta idea de caminar en un campo de huevos, ¿no? Donde había que pisar despacito y había que hacer acuerdos con la derecha que se mal llamaron grandes acuerdos, ¿no? Entonces, de cierta forma, estamos en un momento tan bonito que esas luchas, en 18 de octubre tienen este cartel, ¿no? Que yo lo he citado como 10 veces, pero este cartel que dice, son tantas weas que no sé qué poner, ¿no? Que ya al finalmente son esa suma de Claro, contradicciones es que nos todo. llevan a este Claro. proceso de critiquemos, destruyamos, movilicemos, y yo no le tengo miedo a una idea de refundar un país, porque refundar un país significa reimaginar un país, y reimaginar, no sé, puede ser una banalidad, pero reimaginar cambiarle el nombre a la negrita Choquita no me parece terrible, porque es cómo nosotros hemos cambiado como país, cómo nosotros nos reentendemos, nos miramos y somos capaces. Empezó la gente a conocerse de nuevo con el estallido social, se conoció con los vecinos, hicieron grupos de WhatsApp, empezó a generarse eso, la pandemia nos metió para adentro, de nuevo nos tuvimos que meter a pensarnos, y la individualidad empezó a primar, ¿no? No nos vemos con los otros porque está todo ese miedo al contagio. Pero hoy, en este momento, con una convención constituyente, con un movimiento transformador que lleva dos candidaturas presidenciales a la primaria, que logran una mayoría aplastante contra la derecha tradicional, que ni siquiera logra representarse por alguien que se dice de derecha, porque a pesar, Claro. la persona que representa la derecha dice que es de centro solamente. Exacto. Entonces, Claro. hoy en día están tan fuertes las contradicciones que ni la derecha es capaz de llevar a uno de los suyos, ni siquiera de, entre comillas, de cepa, tiene que construir la narrativa a alguien que supuestamente no viene desde ese lugar. Claro. Entonces, nos encontramos en un momento tan importante y tan bonito que creo que todo lo que viene va a ser mejor. Es decir, entre más pasemos desde la calle a la votación, más vamos a poder marcar esos cambios hacia adelante. Sin dejar la calle, creo yo, Ajá. que creo que siempre que es una simbiosis, ¿no? La simbiosis en biología es la nutrición de la célula. Creo que de alguna manera tenemos que buscar ese proceso simbiótico de conectar la calle con la institucionalidad y por lo tanto que lo que la institucionalidad construye o en lo que la
la institucionalidad converge, sea también lo que la calle expresa. Y creo que eso efectivamente pasa por procesos electorales, por una democracia extremadamente representativa, que a mí me parece que hay que cambiar también. A mí no me gusta la democracia representativa, preferiría una democracia más participativa, más abierta, más vinculante, donde las decisiones realmente involucren a la ciudadanía y que sean parte de ella, no que elijamos cada 4 años y que después nos olvidemos, nos vayamos para la casa, porque también eso genera una desconexión. Bueno, hay mucho, mucho de eso y yo comparto plenamente contigo, Matías, de que estamos en un nuevo momento, en un momento que de alguna manera se ha ido construyendo o deconstruyendo también desde el punto de vista de la cultura, ¿no? Tiene una lógica cultural muy, muy como estática que hoy día que empieza a moverse desde todo ámbito. O sea, esto que tú decías de la choquita con la negrita, claro, hay elementos que se han puesto sobre la mesa, sobre las actitudes xenófobas, sobre el racismo, sobre esa lucha que ha sido tan importante también desde la migración y las distintas experiencias que se están dando de combinaciones raciales, por decirlo de alguna forma, en el mundo, no solo en Chile, pues este cambio de la negrita es mundial. Entonces, es una cosa que también es bien interesante a propósito em, de cómo esto se expresa o cómo se pone dentro del debate político nacional, el ir generando cambios culturales, cambios en el lenguaje, hablar de ellos, ellas y ellas también es un elemento fundamental de entender que ya no hay solo una identidad, que la idea del género no es blanco y negro, no es hombre y mujer, que no está determinado solo por lo sexual, que también está determinado por la identidad, por cómo te sientes, por cómo vives, por cómo crees, en fin, o sea, hay muchos elementos nuevos dentro del relato público, político, de identidades que de alguna manera han ido complejizando al ser humano también. Y a mí me parece hermoso que así sea, como que siento que esta nueva etapa que Chile, que el mundo está viviendo, que Chile está viviendo, era necesario, es parte de la evolución, estamos evolucionando, hay nuevas generaciones, hay nuevas formas de pensamiento, hay nuevas formas de relación, hay nuevas formas de entendimiento, hay otro valor. Los animales, por ejemplo, son valorados de una manera distinta. Cuando yo era chica, me acuerdo que en las poblaciones, yo nací, crecí en una población y me acuerdo perfectamente que afuera de la casa de mi abuela, que fue donde vivíamos al principio, porque mis papás eran muy jóvenes, vivimos con mi abuelo, que fue la realidad de mucha gente de mi generación, andaban los perros en la calle y Claro. peleaban, y habían peleas de perros, y habían, ¿cómo se dice? Cuando como plagas de pulgas en algún Claro. momento, y había que, o sea, y era algo muy, muy natural. O la discriminación de las mujeres. Yo me acuerdo también lo naturalizado que estaba la discriminación contra las mujeres y que parecía ser que no era un tema, no era un problema. La cosificación de las mujeres en los medios de comunicación, en los programas de televisión, sin ir más lejos, Sábado Gigante, el Claro. rol que todos veíamos, o sea, estoy pensando como tratando de traspolar Sí, sí, sí. la evolución, ¿no? La evolución que hemos tenido como sociedad respecto también de entendernos de manera distinta, de entender a las distintas culturas de una forma más integrada, de entender a las mujeres en un rol dentro de la sociedad paritario, más igualitario, sin estas discriminaciones, ojalá libre de violencia, todavía no lo logramos, pero estamos en ese camino, de entender a los animales como seres sintientes y por lo tanto darle también un cuidado, una protección, de generar una forma de convivencia distinta con el medio ambiente. O sea, la depredación que ha generado el sistema, el modelo económico neoliberal, el extractivismo y todo lo que ello ha contribuido a la depredación de nuestro país, del medio ambiente, de la naturaleza en general, es brutal. Uno va al sur de Chile y hay cerros enteros que están depredados, que están consumidos por las forestales, que lo han quemado todo. O sea, esa crisis medioambiental también ha hecho sentido. Y las nuevas generaciones, increíble, por un sentido de supervivencia, no lo sé,
pero yo veo que hay más conciencia en los niños y en las niñas y en las niñas que muchas veces en generaciones mayores respecto de lo que significa tener una termoeléctrica de carbón Claro. o tener una forestal en una región donde se depredan y se cortan los bosques nativos, donde les da lo mismo lo que pase con la flora o con la fauna de ese lugar, donde finalmente vale más el objetivo económico de una empresa privada que ni siquiera contribuye al desarrollo de esa comunidad que el desarrollo propio de la comunidad, de la naturaleza y del medio ambiente, que lo estamos deteriorando al nivel que el mar está a un nivel de contaminación brutal porque no hemos sido capaces de incorporar dentro de nuestra cultura, por ejemplo, el reciclaje. No sé, estoy diciendo No, muchas cosas sí, que están conectadas entre sí, pero claro. que de alguna manera creo yo que tienen que ver como con esto de que la evolución del ser humano también ha ido incorporando estos nuevos elementos, porque si Ujú. no, vamos destinados al exterminio de nuestra Sí. propia Sí, sí. expresión, ¿no? Ajá. Humana. Bueno, de hecho Totalmente. es un poco terrible que justo antes de la pandemia, bueno, en Chile estábamos con la situación del estallido social y la revuelta, pero también en el mundo estaba la crisis climática Claro. y estaba esto de que había que hacer cambios ahora porque si no iba a ser demasiado tarde. Y llega la pandemia y todo eso se retrasa. Entonces, a mí también me da miedo un poco cuando pase la pandemia y vamos a decir, chuta, que no hicimos nada. Pero por otro lado, como todos nos escondimos en nuestras casas, como que también la Ah, naturaleza un sí. poco se relajó un poquito y se calmó un poquito. Oye, yo te quería decir, ya para ir Que hay finalizando. como un reset, ¿no? Igual, Sí, a sí, Sí, propósito de la pandemia, como muchos lugares que se recompusieron, lugares que sí. estaban súper explotados, por ejemplo, por el totalmente. turismo, que hoy día como que la flora, la fauna de esos lugares refloreció, Ujú. y ahí también tú te das cuenta cómo, bueno, cómo el ser humano termina siendo también un ser súper depredador, y Claro, eso tenemos que establecer una forma de convivencia súper distinta Sí. sí, con la completamente. naturaleza. Y- Y bueno, la y- y pandemia puede ser también una respuesta del. una Claro. oportunidad y quizás una respuesta también de la naturaleza, quién sabe. Ujú. Y estaba pensando que justo tú, lo que estabas diciendo recién tiene que ver con lo que comenzamos, ¿cierto? Como cerrando el círculo, de que al final todas estas luchas se mezclan y se juntan y se acumulan y tienen que ver con una evolución y un momento en donde confluyen todas estas distintas luchas, cambios, fuerzas, etcétera. Y qué bueno que aquí en Chile, por lo menos, además, eso va de la mano con un cambio institucional, constitucional, etcétera. Y ya para finalizar, una pregunta tal vez más banal o más superficial, oliviana, pero estaba pensando en la derecha chilena, porque creo que ha quedado en evidencia que es como es una derecha criada en dictadura, una derecha que se le entregó el poder así como ya, esto es para ustedes, más encima acá tienen una constitución, entonces nadie les va a poder debatir nada. Ustedes tienen que tratar de no embarrarla mucho nomás. Y va a andar todo bien. Claro. Entonces, ahora como que eso se nota, siento yo, como nunca habían tenido que discutir realmente mucho, ahora que tienen que discutir y ganar postura y ser oposición a otras fuerzas, queda develado que no tienen la experiencia ni la sapiencia para poder ganar esas posturas. Entonces quedan ridiculizadas muchas veces. Entonces, yo no sé si, me imagino que tú has tenido la oportunidad de viajar, de conocer otras experiencias en otros países. ¿La derecha es así en todos lados o aquí tenemos una derecha particularmente limitada, por decirlo de alguna forma? Sí, no, yo creo que el conservadurismo, la derecha, el neofascismo, si quieres Ajá. Ujú, ponerle, ujú. es brutal en todos lados, ¿no? El fascismo como idea, como concepción de la sociedad es brutal, porque es inhumano, Ujú. porque se contrapone con la naturaleza de los seres humanos, porque lo que busca finalmente es justificar privilegios, porque busca Claro. justificar la dominación, Mm, porque busca el esclavismo, o sea, no, digo eso como parte de la evolución histórica Ujú. de esta claro. vertiente de la sociedad, ¿no? Que es la derecha. Que hoy día, por ejemplo, yo tenía una discusión en la mañana, me acordaba a propósito de lo que tú estabas diciendo, en un Ujú. programa de televisión con Iván Moreira, donde él justificaba el por qué había votado en contra del matrimonio igualitario.
frente a una pareja de dos mujeres lesbianas que eran parte del programa, en la conversación, que estaban teniendo que habían tenido bebés, que estaban de hecho embarazadas, estaban esperando un hijo, qué sé yo, y ellas argumentaban la necesidad de por qué querían tener matrimonio igualitario, porque querían casarse, porque querían tener protección entre ellas, porque querían compartir sus bienes, porque querían darle protección material, protección judicial, legal, en fin, de todo, de distintos ámbitos a su hija o hijo, no recuerdo qué era, qué iban a hacer, en fin, o sea, como, y él no, como no, pero es que las posiciones valóricas, porque más o menos que Adán y Eva era un hombre y una mujer, y era como, oye, perdón, como siglo XXI, ¿de qué estás hablando? No, no se sostiene, o sea, ni siquiera las personas, animadores del programa eran capaces de entender la lógica ante la cual él estaba haciendo esta... Y bueno, es cosa de mirar, Marcelo, mirar un poquito para el lado nomás y ver cómo se comporta la derecha en Brasil. Mira lo que es Claro. Bolsonaro. Uf, O sea, Bolsonaro no es muy distinto a ese Claro. tipo de expresiones en Chile, Leopoldo Pérez, este tipo que acabo de mencionar, ¿cierto? El raspado de la olla, que le digo yo que se enoja mucho porque sabe que estamos en un programa junto con, bueno, el raspado de la olla, Moreira, qué sé yo, como, pero qué impresentable recordar eso, ¿no? De es que le mandó a un fascinado, gerente de una NFP un mail diciéndole, no te quedará un raspadito en la olla para terminar los últimos 100 metros de campaña. increíble. O sea, y ese ser sigue siendo senador en Chile Claro. y toma decisiones por todos nosotros y nosotros, incluida esa pareja de dos mujeres lesbianas que hoy día estaban en un programa de televisión argumentando por qué necesitaban y querían y pedían que se aprobara el matrimonio igualitario, y el senador diciéndoles no, porque mis valores, o sea, realmente yo lo encuentro muy insólito. Pero bueno, es la derecha que tenemos en Chile, que es muy neandertal, pero es muy similar a una derecha que hay en otros lugares también, en Claro. América Latina. El fascismo tiene su expresión ideológica y se basa en la acumulación de privilegios en grupos minoritarios a costa de las grandes mayorías. Y eso es lo que hay que tener claro. Eso es la derecha. Y no hay dobles lecturas. Para mí, por lo menos. Sí, 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 sí. Sí, completamente. Bueno, Carol, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias por contarnos un poquito también de tu perspectiva de un montón de temas que son temas en este momento, donde estamos todos. Además que luego de esta despolitización de la que hablaban ustedes, se está por fin volviendo a reconstruir el tejido social, se está volviendo a politizar la sociedad, ya sea que porque también hay mucha gente que se está politizando desde el 18 de octubre en adelante recién, y como metiéndose en política harto, y ahora los matinales hablan de política y tienen el panel político, y en internet uno ve política y Twitter, y obviamente hay muchas posturas que a veces uno después se da cuenta, uy, pero ¿por qué yo pensaba eso hace 2 meses atrás? Claro que no, vamos para adelante, etcétera. Pero es un momento de cambio y un momento de reflexión y de tomar decisiones además, porque son las decisiones que nos van a, a regir durante este futuro próximo que se viene. Nosotros siempre decimos un poquito bromeando y un poquito en serio, que si las hipótesis son correctas, la derecha está un poquito sin mucho margen de decisión, tanto en la Constitución como probablemente, como decíamos, en una segunda vuelta, por ejemplo, entre Jana Proboste y Boric. Eh, entonces están todas las posibilidades de que haya una constitución transformadora con un gobierno transformador. Así que por favor no la embarren, porque por favor, porque no tenemos excusa, ya no podemos decir, no, si la derecha, que está todo en nuestras manos y en sus manos. Entonces, desearte la mejor de la suerte y también pedirte que por favor que todo esto sea lo mejor posible, y confío en que así va a ser, pero ojalá que así sea, que demostremos que ahora que está la opción de poder hacer cambios reales, esos cambios de verdad van a mejorar la vida de la gente. Sí, bueno, yo pienso lo mismo, Marcelo, y creo que tenemos una oportunidad histórica y no nos la podemos farrear. Yo estoy de acuerdo contigo y por lo menos dentro de lo que esté en mis manos, vamos a poner todo de nuestra parte. Yo al menos tengo ese compromiso, hemos luchado mucho para llegar a este momento, han sido muchas generaciones además las que en distintos momentos de la historia han hecho grandes sacrificios,
y tal como dices tú, hoy día estamos en un momento muy propicio de mayor conciencia social, de mayor participación. Falta sí que votemos más, que veamos que votar también es una forma de luchar, como Claro. decíamos, que todas las trincheras hoy día son válidas, no, esto no es una guerra, pero en el fondo quiero decir como tratando de ejemplificar que tenemos que estar en todos lados, que hay que estar en la calle, que hay que estar en la organización social, que hay que estar en los territorios, que hay que dar la lucha desde las organizaciones, en los trabajos, etcétera, pero también en la institucionalidad. Así vamos a poder ir cambiando las cosas y no seguir entrampados en lo mismo de siempre. Si queremos cambio, bueno, hagamos los posibles, pero esto no es una responsabilidad solo de los y las políticos o políticas o quienes estamos en la política formal, sino que es una responsabilidad de toda la sociedad chilena. Y si no lo logramos, realmente va a ser muy, muy frustrante y creo que hay que dar el paso, hay que atreverse y bueno, ser mayoría en noviembre es fundamental para darle consecuencia a lo que va a significar una nueva constitución con un gobierno transformador de cambio que de alguna manera dé el paso de superar el neoliberalismo, que creo yo que es la forma de generar cambios estructurales y reales en Chile. Sí, que de verdad muchas gracias, Carol. Pensaba en cuando hablabas tú ahora del tema de la elección, de las votaciones, de la participación ciudadana, del voto como forma de lucha, en Víctor Jara, que decía que nuestra sierra es la elección, pensando en la unidad popular, en el proyecto tradicional chileno. Hay un futuro bonito, esta ha sido una conversación Comparándolo con la Sierra Maestra de Cuba, digamos. claro, sí, sí, como no somos guajiros, nuestra sierra es la elección. Claro. Diferenciando cosas que... Entonces hay un futuro que tiene que ver con este camino, un camino democrático, un camino de unión, un camino que viene con muchas cosas bonitas, con muchas cosas esperanzadoras y que estamos seguros que va a salir lo mejor posible y tenemos mucha fe y te agradecemos mucho, Carol, por esta conversación larga, distendida. Nos Y, pasamos de la hora. Sí, no, pasaba sí. la hora. Así que nada, aquí estamos para lo que se pueda. Muchas gracias, chiquillos, por la invitación a todos los que nos están escuchando, a todos, a todas y todes. Un abrazo grande y bueno, seguimos y será hermoso, dicen por ahí. Pero igual tiene que estar el venceremos entre medio, porque seguimos, ¿En venceremos y serio? será hermoso. Será hermoso. Porque si solo seguimos, ya sí, pues, sí. Hay que vencer, es verdad, Hay que Marcelo. vencer, Toda hay la que razón. seguir, Seguimos, vencer. venceremos y será hermoso. Claro. Exactamente. Ya, Carol, muchas gracias, que estés bien. Nos Bien. vemos. Chao, chao. Y chao a toda la gente. Muchas gracias por escucharnos. Suscríbanse, sigan el canal, compártanlo y nos vemos en un próximo capítulo de La Verdad También Se Inventa junto a otro u otra invitada. Que estén bien. Nos vemos. Muy Chao, bien. chao. Chao, chao.